Hola, buenas tardes. Vamos a hacer hoy día un taller práctico acerca de instalaciones domiciliares básicas, que es el tema que estamos tratando en la actualidad en la asignatura de instalaciones eléctricas. Lo que hemos visto, vimos la clase anterior, ¿no es cierto? Vimos algunas formas de interpretar los circuitos eléctricos. En la clase teórica también tiene relación a este tipo de circuitos. También apoyamos con la información en relación al tipo de circuito, cuáles son las características y para qué los vamos a utilizar. Lo que vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, es un montaje de una instalación, una simulación de una instalación eléctrica. ¿Ya? Por razones muy obvias, no la podemos hacer de forma presencial como debiera ser hecho este taller, ¿no es cierto? Son ustedes los que deberían trabajar acá en este montaje, pero para poder adelantar nuestra clase, ¿no es cierto?, y el objetivo que ustedes aprendan en la práctica haciendo, es que voy a tratar, ¿no es cierto?, de hacer este taller de la mejor forma posible y lo más explicativamente posible. Una de las cosas importantes, sí, recordar, ¿no es cierto?, son los elementos de seguridad. Cada vez que nosotros trabajamos en alguna actividad eléctrica, es sumamente importante nunca descuidarnos acerca de nuestros elementos de seguridad. Por ejemplo, nuestros zapatos de seguridad, ¿no es cierto? Son zapatos que nos aíslan de la fase. Por ejemplo, si tenemos algún problema en algún momento en que toquemos una fase en forma accidental. Por otro lado, tenemos las protecciones de mano. Las protecciones de mano, ¿no es cierto?, que pueden ser este tipo de guantes, que son guantes de carretilla, los cuales, ¿no es cierto?, nos van a proteger de una forma, pero son un tanto incómodos debido, ¿no es cierto?, a que no quedan muy ajustados a la mano. ¿Ya? Como ustedes ven acá, ¿no es cierto?, estos guantes, la verdad, las cosas que protegen bastante, pero no son muy ajustados a la mano. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que tomar pequeñas cosas, ¿ya?, o trabajar en pequeños elementos, cuesta un poco. En lo personal, prefiero, ¿no es cierto?, trabajar con un tipo de guante que son guantes de nitrilo, ¿ya?, que son unos guantes, ¿no es cierto?, que se adaptan mucho mejor a nuestra mano. ¿Ya? Son guantes de nitrilo, ¿no es cierto?, en los cuales nosotros podemos ajustarlo de mejor forma a nuestra mano. ¿Ya? Por otra parte, también es importante el tipo de herramienta que nosotros vamos a utilizar en la parte eléctrica. ¿Ya? En la parte eléctrica, ¿no es cierto?, tenemos varias herramientas que son sumamente importantes y con las cuales nosotros tenemos que acostumbrarnos a trabajar. Aprender a utilizar las herramientas también es muy importante dentro de nuestra práctica profesional. Por ejemplo, este tipo de alicate es un alicate universal. Es un alicate universal, ¿no es cierto?, que a diferencia de los alicates mecánicos, ¿ya?, estos tienen una protección eléctrica, es decir, el mango tiene una protección eléctrica, ¿no es cierto?, que nos aísla y nos protege bastante bien de todo lo que es el fenómeno eléctrico. ¿Ya? Aquí nos indica, ¿no es cierto?, lamentablemente están muy usados estos lentes, este alicate, pero nos indica, ¿no es cierto?, que tiene una protección de 1000 volts. ¿Ya? Por lo tanto, esta protección que tiene este alicate universal, ¿no es cierto?, nos está protegiendo por lo menos a una tensión de cortocircuito de 1000 volts. Otro de los elementos también es importante, ¿no es cierto?, es este tipo de alicate, que es un alicate, una pinza, que también tiene una protección eléctrica, ¿no es cierto?, en la cual también nos protege a 1000 volts. Es una pinza eléctrica, ¿no es cierto?, para poder trabajar, ¿no es cierto?, en algún tipo de situaciones que nos complique un poco poder tomar un elemento. Y el otro, ¿no es cierto?, es una protección que también tiene una protección eléctrica. Acá está mucho más claro, ¿no es cierto?, nos indica que permite cortar hasta alambre de cobre entre 0,5 y 2 milímetros, ¿ya? Y tiene una protección de 1000 volts, es decir, esta protección nos protege hasta 1000 volts. Por lo tanto, ¿no es cierto?, son elementos que están, son herramientas que están absolutamente certificadas. Otra de las herramientas que obviamente esto no trabajamos con equipo conectado son estos elementos, ¿no es cierto?, que nos sirven para poder cortar la protección de los conductores, es decir, es lo que llamamos nosotros un pelacable, ¿no es cierto? Tenemos ahí, por ejemplo, 1,5 milímetros, está bastante gastado, tiene hartos años en todo caso esto, y lo que hacemos es
tirarlo, y cuando corta, se van a dar cuenta que corta en forma perfecta. ¿Ya? Ahí está. Para lograr, ¿no es cierto?, que nuestros conductores, ¿ya?, no sean picados, ¿ya?, o si nosotros cortamos, por ejemplo, con un alicate de este tipo, ¿no es cierto?, vamos a tener que presionar. Voy a cortar acá. Vamos a tener que presionar, dar una vueltecita, ¿no es cierto?, y tirar. ¿Ya? Ahí. Nos va a quedar siempre marcado el... Ahí está. Nos queda marcado, ¿no es cierto?, la presión que yo realicé con las mordazas del cortante. Por lo tanto, este elemento en algún momento, ¿no es cierto?, se nos puede cortar. Ahí se nota de mejor forma. ¿Ya? Lo ideal entonces es poder trabajar con algún elemento de este tipo como para poder pelar los cables. Lo otro también, ¿no es cierto?, son los atornilladores o destornilladores, ¿no es cierto? Estos destornilladores, como ustedes ven, también son dieléctricos y tienen una protección también en su cubierta que nos permiten trabajar hasta tensiones de 1000 volts, ¿ya?, en corriente alterna, AC, ¿ya? Por lo tanto, son elementos que nosotros vamos a utilizar como para poder, ¿no es cierto?, realizar nuestras prácticas, ¿ya? Obviamente tenemos otro tipo, ¿no es cierto?, y otro tipo de atornilladores, pero que son exactamente iguales. Otro de los elementos sumamente importantes es el multitester. El multitester, ¿ya?, como su nombre lo indica, es multimedida. Es un equipo, ¿no es cierto?, que nos permite a nosotros realizar mediciones múltiples, ¿ya? Es decir, nosotros podemos realizar mediciones de corriente alterna, voltaje alterna, tensión continua pero en milivolt, resistencia ohm, continuidad, ¿ya?, que nos va a servir para poder verificar que un conductor, ¿no es cierto?, tiene continuidad entre un punto y otro. Es decir, con esto podemos ubicar fácilmente entonces la conexión desde un punto hasta otro punto. Y corriente alterna en miliamperes y amperes en corriente alterna. ¿Ya? Las puntas, ¿no es cierto?, como ustedes ya saben, ¿ya?, el rojo siempre nos va a indicar positivo, nos indica tensión, resistencia y continuidad. ¿Ya? Y el negro, que es el común, siempre está ubicado en la misma posición. Es decir, siempre el negro va a estar ubicado en común. ¿Ya? Cuando nosotros vamos a realizar una medición, ¿no es cierto?, utilizamos las dos tenazas. Por este otro lado, ¿no es cierto?, si yo quiero medir corriente muy baja, para utilizarlo como corriente, lo voy a utilizar, ¿no es cierto?, en esa forma, lo pongo en miliamperes, ¿ya?, y voy a registrar, ¿no es cierto?, tensiones hasta 400 miliamperes. Recuerden que para poder realizar mediciones en corriente tengo que poner mi circuito en serie, es decir, entre un punto y otro punto corto el circuito, ¿no es cierto?, y mido, pongo el instrumento intermedio. Y de esa forma voy a realizar mediciones de corriente, tanto continua como alterna. Si yo quiero medir hasta una corriente máxima de 10 amperes, debo trasladar entonces esta punta, que es la punta del positivo, la punta de la fase, ¿no es cierto?, la traslado al punto que me indica 10 amperes. Este es un instrumento marca Fluke, 175 es el modelo, ¿no es cierto?, y es bastante práctico. Tiene, ¿no es cierto?, a su vez una polla, de tal forma que nosotros podemos trabajar con mucha facilidad. ¿Ya? Ese es un tipo de instrumento. Otro tipo de instrumento es el que tenemos acá. Este instrumento, ¿no es cierto?, es un instrumento que tiene un amperímetro de tenaza. Este amperímetro de tenaza a nosotros nos va a permitir ahora realizar mediciones de corrientes altas. Hasta aquí yo en este instrumento puedo medir hasta 10 amperes. Pero con este instrumento, ¿no es cierto?, me registra y puedo realizar mediciones, ¿ya?, de corriente mucho más alta. ¿Ya? Mucho más alta. Por lo tanto, esto me permite entonces ahora poder realizar mediciones de 100, 200, 300, hasta 1000 amperes. ¿Ya? Hasta 1000 amperes, ¿no es cierto?, me permite realizar mediciones en forma directa. Es decir, ¿qué es lo que hago? ¿Ya? Enciendo obviamente mi equipo. ¿Ya? Si este fuera la instalación eléctrica y yo aquí tuviese un conductor, ¿no?, un conductor cerrado, ¿qué es lo que hago?
tengo que poner entonces mi instrumento de esa forma y obviamente esto tendría que estar cerrado el circuito, me va a registrar inmediatamente a través de la inducción que genera este conductor, nos va a inducir, ¿no es cierto?, a la tenaza y esa tenaza me va a transmitir o me va a transformar a una señal digital de la corriente que está circulando a través de este conductor, ¿ya? Este instrumento, por ejemplo, me sirve para medir, ¿ya? También es un multitester. Me sirve para medir temperatura. Si yo tengo la sonda adecuada, ¿no es cierto? Puedo medir temperatura, resistencia, corriente alterna, tensión alterna, corriente alterna, ¿ya? Temperatura, frecuencia, ¿ya? Aquí yo puedo medir directamente la frecuencia que tengo en una unidad, ¿no es cierto?, en una fuente de alimentación. Por ejemplo, si yo quisiera medir acá con este instrumento, por ejemplo, la tensión que tengo en este enchufe, ¿ya? Lo que debiera hacer entonces es conectar mi instrumento, ¿no es cierto?, de esta forma. Cambiamos esta punta sumamente importante, la ponemos, ¿no es cierto?, donde nos indica tensión y luego lo que voy a hacer acá, ¿no es cierto?, es introduzco, recuerden que esto tiene alvéolos protegidos, e inmediatamente me va a marcar, ¿no es cierto?, la tensión, es decir, en estos momentos en la red yo tengo 227 volts, ¿ya? Una cosa importante, ¿ya? Antes de realizar esa medición, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a proteger, es decir, vamos a ponernos, ¿no es cierto?, estos guantes. Estos me quedan un poco chicos, ¿ya? Vamos a ir a buscar los otros. Espera un segundo. Acá está. Eso sí, ya son un poco más grandes, ¿no es cierto?, son un poco más cómodos. Están por números también, así que obviamente ustedes los pueden comprar y los pueden adaptar a su mano. Entonces, nosotros vamos a ir voltaje, ¿no es cierto? Tenemos voltaje y tenemos inmediatamente que el instrumento nos está marcando acá la tensión que tiene esta red, que son 228 volts, ¿ya? Yo aquí mido el voltaje. Acá, con este instrumento, ¿no es cierto?, además de medir el voltaje, yo también podría medir la frecuencia, ¿ya? Entonces, para medir la frecuencia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos, ¿no es cierto?, lo voy a ubicar de esa forma. Vamos a ubicar ahí, ¿no es cierto? Y vamos a conectarnos acá. ¿Bien? No está tomando. No está tomando. Pérez, perdón. Hertz. Voltaje. Frecuencia. Ahí tenemos. La frecuencia que nos está registrando en estos momentos la red no son 50 ciclos, ¿ya?, sino que son 49.9 ciclos por segundo. Eso significa, ¿no es cierto?, de que estamos prácticamente dentro de lo normal en cuanto al ciclaje que nos indica, ¿no es cierto?, la planta generadora que nos está enviando a nuestra red. Es decir, acá tenemos 49.9 ciclos. Lo correcto deben ser 50 ciclos, ¿ya? Esas son algunas de las utilidades que tienen estos instrumentos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver, ¿no es cierto?, una serie de elementos que nosotros tenemos, ¿ya?, y que eso están acompañados en la guía que ya hemos visto, ¿ya?, en la guía de trabajo número 2, donde, ¿no es cierto?, vamos a tener algunos elementos que vamos a tener que empezar a mostrar, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos una de las cosas importantes, ¿no es cierto?, son nuestros elementos, nuestros cables, ¿no es cierto?, que en este caso es un alambre de 1,5 milímetros, Este conductor, ¿no es cierto?, nos sirve para poder alimentar circuitos de iluminación, que es lo que vamos a utilizar, ¿no es cierto?, para poder alimentar todo este circuito.
acá tenemos dos circuitos, ¿ya? Tenemos dos circuitos. Un circuito, ¿ya?, que nos va a alimentar solamente lo que es la parte de enchufe, que son los que tenemos acá, y otro circuito que lo tenemos separado, ¿no es cierto?, y que nos va a alimentar un interruptor 912 y un interruptor 915. ¿Qué significa el 912? El 912, ¿no es cierto?, es este interruptor. Es este que tenemos acá. Este es un 912. Un 912, ¿no es cierto?, es un conmutador solamente de una posición, el cual nosotros nos vamos a montar de esta forma y vamos a alimentar una de estos tres consumos, una de estas tres ampolletas, ¿ya? Luego tenemos inmediatamente al lado, vamos a tener un circuito doble que es un 915. 915 significa entonces que este es un 912 y este es un 915, ¿ya? Las diferencias son en que este me sirve para un circuito y este me sirve para dos circuitos. Es decir, por lo tanto, yo desde un mismo punto puedo controlar dos circuitos de consumo, que en este caso vamos a utilizar entonces un circuito y un segundo circuito. Por lo tanto, vamos a tener un circuito alimentado 912 a través de este interruptor, la primera ampolleta, y un 915, ¿no es cierto?, a través de este interruptor, ¿no es cierto?, que nos va a alimentar estos dos circuitos que tenemos acá, ¿ya? Y tenemos luego, por lo tanto, todo lo que es la red de alimentación de iluminación está alimentada a través de un conductor de cobre de 1,5 milímetros, que es este, 1,5 milímetros, ¿ya? Y los conductores, aquí vemos las diferencias. Este es 1,5 milímetros, ¿ya? Este conductor que tenemos acá, que también es el rojo, es de 2,5 milímetros. 2,5 milímetros. Todo lo que es 1,5 milímetros los vamos a utilizar para iluminación. Los circuitos de iluminación, según la NCH 4/2003, nos indican, ¿no es cierto?, que mínimo podemos trabajar, ¿no es cierto?, con un conductor de cobre de 1,5 milímetros, que es lo que vamos a utilizar nosotros ahora debido al bajo consumo que tienen estos circuitos. Pero para todo lo que es la parte de fuerza o enchufes, ¿no es cierto?, vamos a trabajar con conductores de cobre de 2,5 milímetros, como es este. Conductor de cobre de 2,5 milímetros, ¿ya? 2,5 milímetros, indica acá. 2,5 milímetros. Conductor rojo, fase. Conductor blanco, neutro, ¿ya? Y vamos a alimentar, y verde, ¿no es cierto?, que sería nuestra tierra de protección. Este circuito, ¿ya?, que sería el primero, ¿ya?, correcto. El primero, ¿no es cierto?, que es este, que es de 2,5 y este de 1,5. 2,5 entonces nos va a alimentar todo lo que es el circuito de enchufe. Que acá yo ya lo tengo, ¿no es cierto?, tanto ahí, para que se pueda ver. Traten siempre en las instalaciones, ¿no es cierto?, para que se vea ordenado, traten siempre de mantener la protección intermedia, ¿ya? Una por orden y la otra por protección, de tal forma que si por alguna razón nosotros abrimos esta caja, ¿no es cierto?, y tenemos los conductores al desnudo o pelado, podemos con facilidad, ¿no es cierto?, producir un cortocircuito. En cambio, si nosotros los tenemos protegidos, obviamente vamos a mantener, ¿no es cierto?, la protección de todo el circuito y de esa forma, ¿no es cierto?, vamos a estar siempre protegidos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos entonces ahora en esta primera parte, ¿no es cierto?, explicando todo lo que es el circuito. Continuamos por acá entonces. Los conductores indicamos, ¿no es cierto?, 1,5 milímetros, iluminación. 2,5 milímetros, conductor de 2,5 milímetros, ¿no es cierto?, que es, en este caso, un Super NIA, ¿ya?, de 2,5 milímetros. Es de fabricación chilena, es Madeco y es de 2,5 milímetros. ¿Ya? 2,5 milímetros. Conductor blanco nos representa solamente neutro. Conductor rojo nos indica ahora, ¿no es cierto?, también es un Super NIA, ¿ya?, de 2,5 milímetros. 2,5 milímetros. Y
las tensiones que soporta este conductor, ¿no es cierto?, está desde los 450 a 750 volts. Es decir, máximo nosotros podríamos trabajar, ¿no es cierto?, con una tensión de 750 volts. No más que eso, ¿ya? No más que eso, ¿ya? Eso más o menos serían, ¿no es cierto?, los conductores. Y el conductor de tierra, ¿no es cierto?, verde o verde-amarillo, que es el que identifica, ¿no es cierto?, los elementos de protección. Los elementos físicamente, ahora que tenemos acá, ¿ya? Tenemos lo que se llama una calota doble, que es una caja, ¿no es cierto?, donde nosotros vamos a montar nuestros circuitos de protección. Ahí, ¿ya? Nuestros circuitos de protección. Acá, como es un circuito de prueba, obviamente, tengo yo dos automáticos que son exactamente igual, 10 y 10 amperes, ¿ya? De procedencia de Schneider, ¿ya? Y esta calota, ¿no es cierto?, me permite hasta 3 protectores. Es decir, yo en esta calota podría poner hasta 3 interruptores automáticos, ¿ya?, termomagnéticos, ¿ya? Luego, lo que nosotros tenemos en los medidores, normalmente el medidor, ya donde está la acometida, donde llega la energía eléctrica desde la compañía, tenemos unas cajas muy similares a esta, ¿ya?, que son las cajas Saime, ¿no es cierto?, y tienen por lo general unos protectores termomagnéticos que son de este tipo, ¿ya? Son protectores que son de este tipo. Estos generalmente están ubicados aguas abajo, inmediato del medidor, o obviamente este va adentro, ¿ya? O inmediatamente, ¿no es cierto?, en la misma caja del medidor lleva su respectivo automático, que puede ser de 10, 16, 25 amperes, dependiendo de la potencia que esté autorizada en la instalación, ¿ya? Luego tenemos, ¿no es cierto?, lo que le acabo de mostrar, ¿no es cierto?, que son los termomagnéticos, ¿ya? En este caso es un termomagnético es la curva C y es de 2 amperes, dice C2A. Significa entonces que la curva de trabajo es la curva C y la tensión máxima, la corriente máxima que soporta es 2 amperes. Si nosotros nos fijamos ahora en el lateral, vamos a ver, ¿no es cierto?, varias información, ¿ya? Nos indica, ¿no es cierto?, cuál es la corriente de ruptura, cuál es la máxima corriente peak que soporta, ¿no es cierto?, que sería 8IN, ¿ya? Es decir, puede soportar hasta 8 veces la corriente máxima que tiene, que son 2 amperes. Es decir, este automático podría soportar hasta un peak de 16 amperes, pero en fracciones de segundo, ¿ya? Hasta una tensión máxima de 240 volts, ¿ya? Y la corriente de ruptura, ¿no es cierto?, son 50 kiloamperes. Esas son las características importantes que nosotros debemos considerar cada vez que vamos a utilizar un termomagnético de estas características. Los portalámparas. Portalámparas de este tipo, ¿no es cierto?, que son portalámparas de losa, ¿ya?, que es lo que vamos a utilizar en nuestra instalación. Normalmente es el conductor del medio o el contacto central es donde nosotros vamos a poner nuestra fase. Aquí es donde nosotros va a llegar nuestra fase. Como la tengo, por ejemplo, en este circuito, ¿ya? En este circuito, en este portalámpara, tenemos nosotros nuestra fase de color rojo que está en el contacto superior. Y el contacto superior corresponde al contacto del medio, ¿ya? De tal forma que si por alguna razón, por seguridad, ¿no es cierto?, si llegase a meter la mano acá, en este sector, se rompió el casquillo, se rompió la ampolleta, ¿no es cierto?, y yo trato de sacarla, ¿ya? El primer contacto que voy a tener va a ser con la rosca. Por lo tanto, esa rosca tiene que estar a neutro. Y la fase siempre en el centro, por protección. Les indiqué, ¿no es cierto?, todos los elementos que tenemos acá, un 932, 915, y este que es muy similar. Si yo los viera de esa forma, ¿no es cierto?, podría decir a simple vista que son iguales, 915, ¿ya? 915 y 915, un circuito y otro circuito, en forma independiente. La diferencia está, ¿no es cierto?, en la cantidad de contactos que tiene uno u otro. Si ustedes se fijan, este que es el 915 normal, el que vamos a utilizar en nuestra instalación, tiene solamente 2 contactos. Lo dejo por acá. Tiene el contacto central y tiene el contacto lateral. El tercer contacto no existe.
Por lo tanto, esto solamente nos va a pivotear, es decir, va a abrir y cerrar solamente este circuito, ¿ya? En cambio, este otro interruptor que tenemos acá es un interruptor que tiene tres puntos de conexión, es decir, nos va a pivotear en un sentido y en otro sentido, un sentido y otro sentido. Este tipo de interruptor, ¿no es cierto?, trabaja en conjunto con este. Y es lo que vamos a utilizar, ¿no es cierto?, para poder formar, ¿no es cierto?, una instalación 924, que son las que generalmente, ¿no es cierto?, se utilizan en cajas de escalera, arriba y abajo. ¿Ya? Físicamente son prácticamente iguales. La diferencia está, ¿no es cierto?, en la cantidad de contactos que va a tener uno u otro. 3 contactos, ¿ya? Estos 3 contactos, ¿no es cierto?, me hacen la diferencia inmediata con este 915. ¿Ok? Eso es entonces algunos de los elementos que nosotros vamos a empezar a trabajar. Otra cosa importante, ¿no es cierto?, nosotros trabajamos mucho con pernos, ¿no es cierto?, y cuando empecemos a trabajar nuevamente en talleres, ¿ya? Lo ideal es que ustedes puedan tener un instrumento de este tipo, un atornillador, ¿no es cierto?, eléctrico. Eso sería lo ideal. Nos simplifica bastante la situación cuando tenemos que poner mucha cantidad de pernos, ¿ya? Estas son algunas de las herramientas que tenemos, ¿no es cierto?, nosotros los eléctricos. Los otros elementos que tenemos, ¿no es cierto?, son las cañerías o los conduits, los elementos por donde nosotros vamos a canalizar nuestros conductores. En este caso es un PVC, un conduit de PVC de 16 milímetros. 16 milímetros, ¿ya? Aquí tengo dos formas, dos curvas. Una que es una curva hecha, ¿ya?, a la medida, ¿ya? Eso, ¿no es cierto?, tomamos la distancia, ¿ya?, y realizamos la curva con calor, doblamos, ¿no es cierto?, nuestro conduit y le damos la inclinación o la curva que nosotros queramos. Esto se utiliza mucho en construcción. En las construcciones se utiliza mucho este tipo de curvas. ¿Por qué razón? Por la cantidad de curvas, ¿no es cierto?, que hay que hacer en una instalación. Y por otro lado, tenemos la curva, ¿no es cierto?, la curva fabricada, que es esta que tenemos acá, que obviamente, ¿no es cierto?, es diferente. Puedo poner, ¿no es cierto?, diferentes tipos de curvas, le doy la forma que quiero, pero también cuando yo estoy haciendo una instalación eléctrica, ¿no es cierto?, esto es un costo adicional al ducto, al tubo. Por lo tanto, en una instalación grande, ¿no es cierto?, en la instalación de un edificio, por ejemplo, ¿ya?, generalmente, si vamos a utilizar conduit, generalmente lo que hacemos nosotros es realizar nuestras propias curvas, ¿ya? Esto es entonces todos los elementos que más o menos empezamos a utilizar en esta experiencia, ¿ya? Curvas, ¿ya? Tenemos las abrazaderas, similares a las que tenemos acá, ¿no es cierto? Pueden ser de PVC o pueden ser metálicas, como esta, que son exactamente iguales, ¿ya? Metálicas. Obviamente, ¿no es cierto?, es mucho más resistente, ¿ya? Más cara también. Tenemos, ¿no es cierto?, las salidas de caja, ¿no es cierto?, que son las que tenemos acá. Se pone, ¿no es cierto?, dentro de la caja, ¿ya? Y inmediatamente, ¿no es cierto?, se embute el tubo. ¿Me espera un segundo, por favor? Sería esto, ¿no es cierto? Eso es la ventaja que nos da. ¿Te fijas? Entonces queda absolutamente seguro, ¿ya? Y extensiones de tubos, ¿no es cierto?, donde nosotros vamos a tener que unir un tubo en un momento, ¿no es cierto?, nos quedó corta la instalación, o sea, el ducto, ¿no es cierto?, por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ponemos una unión, una extensión, que es esta, ¿ya? Tiene un tope interno, por lo tanto, nos va a llegar siempre hasta esa altura, y por el otro lado, obviamente, ponemos el otro ducto, ¿no es cierto?, y de esa forma podemos trabajar perfectamente bien. ¿Me espera un segundo, por favor? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno tiene que hacer una curva de este tipo? Yo ayer no tenía arena. Generalmente se hace con arena. Lo que quiero mostrar acá, ¿no es cierto?, no es eso precisamente, sino que es la unión, ¿ya? Lo que hacemos ahí entonces es eso. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, una unión de un tubo de PVC, ¿ya?
Esa sería una forma de poder extender entonces una conexión, ¿ya? Si nosotros tenemos que doblar un tubo, hacer estas curvas, ¿ya? Lo que deben hacer, una de las formas que existe, ¿no es cierto?, que es la más común, se llena el tubo, ¿no es cierto?, con arena fina, ¿ya? Se llena completamente, se tapan los extremos, ¿no es cierto?, y luego se calienta, o con una pistola, o directamente, ¿no es cierto?, a una llama de fuego, que puede ser gas perfectamente bien. Esto inmediatamente se empieza, queda mucho más maleable y nosotros damos la curva que necesitamos. Una de las formas. La otra forma, ¿no es cierto?, es con un resorte. Se ponen un resortes largos, resortes de expansión, ¿ya? Y de esa forma se calienta el tubo, ¿no es cierto?, y el resorte va adoptando inmediatamente la forma que nosotros queremos. Cuando se hace mal una curva, nos va a quedar, ¿no es cierto?, una situación de este tipo. ¿Se fijan? Se nos chupa el tubo, ¿ya? Aquí hay una curva bien hecha y aquí hay otra curva bien hecha, ¿ya? ¿Ok?